está pasando una crisis energética que llevó a las autoridades de la ENE a aplicar agudos racionamientos a los abonados en todo el país con el argumento que la falta de lluvia reduce los embalses para la generación hidroeléctrica y las altas temperaturas han disparado la demanda. Según expertos, los encargados de la planificación y programación no previeron que este año tendríamos el fenómeno del Niño y por consecuencia el verano sería más prolongado. Es evidente que los últimos dos gobiernos no han tenido la visión ni la continuidad de las medidas que se necesitan para generar más energía renovable y reducir las pérdidas en la ENE, que rozan el 32% mensual. Para que usted tenga una idea, la ENE pierde cerca de 16 millones de lempiras al día por problemas en la distribución y transmisión de energía, equipo averiado, hurto por parte de miles de abonados y contadores en mal estado. Más detalles con Ricardo Benedict. Los primeros racionamientos de energía comenzaron en La Ceiba. Todo lo que es la parte atlántica, tenemos más de 4 meses sufriendo esta problemática y lamentablemente pues nos damos cuenta que pudiera ser menor si no hubiera negligencia por parte de en algún momento de la ENE. Este fue el primer asomo que comenzó a causar daño a la empresa privada de la zona. Y nos afectan porque las quitan hasta 5 o 6 horas diarias, imagínense, y lo normal en un horario de trabajo son 8 horas, pues. La ENE tiene un déficit de 150 megavatios en la generación de energía y fue hasta la semana pasada que las autoridades oficializaron el racionamiento nacional. Es una situación que apenas es un 6% de déficit de lo que tenemos de energía. Y lo que estamos es variando los horarios, que íbamos a hacer aperturas de circuitos que equivalen a racionamientos, que es la misma palabra, de las horas pico, que es donde más gasta energía la población, de 12 del día a 2 de la tarde y de 6 de la tarde a 8 de la noche. Argumentan que la falta de lluvia bajó los niveles de las represas y agregan algunas plantas generadoras que salieron de circulación. La crisis la hubiéramos sobrepasado, creo yo, si no hubieran fallado también en la parte operativa ciertas plantas que nos venden energía. Salieron del sistema casi 140 megawatts de energía. En los últimos 8 o 9 días ya hemos recuperado cierto de eso. Para el sindicato simplemente fue una mala planificación de las autoridades. Hay parte de chantaje de parte de algún grupo económico, de los mismos térmicos. Este mercado de generación de energía está secuestrado por los térmicos. Entonces vemos nosotros, para una forma de crear crisis, de tener la vía libre para hacer una compra directa, es creando este escenario. Para los especialistas, los térmicos solo están cobrando una vieja deuda. Me apagaron sus maquinitas aduciendo de que no tenían combustible, pero realmente es una presión para que se les pague, se les debe 9.000 millones y ENE, ¿por qué no les ha pagado? Pues. Además de la millonaria deuda, hay que agregar los intereses que se deben de pagar, aunque no estén funcionando. Ahora que la factura que se les debe a ellos son de 9.000 millones, anda por unos 250 millones, de solo intereses. La crisis energética ya provocó daños económicos al comercio y a la microempresa. Bueno, las ventas han disminuido casi al 50%, exageradamente, pues porque nosotros trabajamos, el medio de nosotros es el internet y si no hay energía, pues no hay internet, entonces no estamos, por decirlo así, ciegos, sordos, mudos. No, a veces estamos peinando y a medio peinar nos quedamos con los clientes sin terminar, entonces causa molesta tanto para nosotros como para el cliente, más las pérdidas que tenemos, ¿no? Porque los clientes se salen y se van. Los racionamientos a nivel nacional son de 4 horas y de no haber una solución inmediata, se acentuarían los daños. Si esto se va a largo plazo, se descontrola, definitivamente vamos a tener un efecto en una sociedad que en este momento se está hablando de que tenemos depresión económica, va a pasar a ser una catástrofe económica si sigue así. Y el país pierde competitividad.
nos pone en desventaja con países que sí tienen generación más basada en generación renovable o con empresas más sólidas financieramente o que no tienen grandes pérdidas técnicas y no técnicas, y en consecuencia pues los indicadores también de competitividad se debilitarían. En el análisis del experto económico, la crisis energética es provocada por la mala actitud de las autoridades. Por un lado, incapacidad, negligencia y corrupción. En el gobierno de Manuel Zelaya, el 70% de la condonación de la deuda se utilizó para subsidiar a Hondutel y a la ENE. Entonces, pues, esa no es una política correcta. Para la generación de energía, el Congreso Nacional aprobó en la administración anterior varios contratos de generación, 720 megavatios. Tenemos entendido que hay algunos que ya están trabajando, están en su etapa de finalización y pruebas de entrega de energía, y otros tienen problemas de financiamiento. Por lo tanto, no han podido realizarse la construcción, que es la etapa más dura de un proyecto hidroeléctrico. Creemos que a quienes se les han otorgado quizás las licencias y los contratos no tenían la capacidad de construirlos. Por eso es necesario que puedan someterse a una exhaustiva revisión. Yo creo que deben de revisarse todos los contratos entregados. Hay que ver que de repente tienen contratos que no los han desarrollado y entonces ellos no permiten que vengan empresas extranjeras o empresas nacionales, porque ellos tienen el monopolio de la explotación de la energía. Según el embajador de Panamá, en su país también vivieron una crisis energética, pero fue solventada. En Panamá también se ha vivido algunos niveles de emergencia, quizás no tan severo como acá en Honduras, porque quizás se tomaron algunas previsiones en cuanto a preparar el agro, sobre todo en pequeñas represas, además de las dos grandes hidroeléctricas que existen, la hidroeléctrica de Bayano y de Fortuna, que son las dos hidroeléctricas fundamentales que garantizan que tengamos fluido eléctrico en las principales ciudades del país. Guatemala también resolvió sus problemas energéticos después que permitió la inversión extranjera. Nuestro país hace aproximadamente unos 20 años estaba sufriendo una severa crisis energética, al tal punto que hubo racionamientos hasta de 6-8 horas. En 1993 fue creada la ley energética de nuestro país, y esta ley dio acceso a inversión privada, que la cual pues ha venido a beneficiar mucho a nuestro país por la generación que ellos producen. Y la producción que tiene con los generadores públicos pues no daba acceso a la gran demanda que hay en nuestro país, pero hay generadores privados que han venido a complementar esa demanda en Guatemala. Lo que hizo fue abrir el mercado a inversionistas privados. En este caso tengo el conocimiento que hay incluso inversión hondureña allá en Guatemala. Quiero decirle que, por ejemplo, en el caso actual de Guatemala, ahorita produce 2.500 megavatios y hay una demanda de 1.700, o sea, hay 800 megavatios que pudieran en un momento dado poderse vender a otros países, o en este caso, Reserva Energética de Guatemala. Mientras otros proponen invertir en la generación de energía hídrica. Una ruta rápida, emergente, para que se puedan desarrollar todos los proyectos que están en cartera y generar pues ese camino fácil para desarrollar estos proyectos. Los proyectos renovables, de energía renovable, generalmente todos son amigables con el medio ambiente, no solamente en su operación, sino que durante su construcción también, porque prácticamente se nutren del ambiente y tienen que preservar las cuencas de agua. Curiosamente, los racionamientos pueden bajar en los próximos días porque la ENE encontró una planta de generación para aliviar la crisis. Ahora no encontramos ninguna explicación cómo han entrado 170 megas al mercado nacional por arte de magia, esperando, y ellos aducían de que no tenían petróleo, y en un día vino el petróleo aparentemente. Entonces nosotros todavía no encontramos las respuestas a este chantaje que tenían los térmicos. Por falta de confianza en el país, según los analistas y expertos, están paralizados varios proyectos de energía renovables. El grave problema
problema es que no se han planteado políticas para resolver de manera permanente la falta de energía, como sí lo han hecho Guatemala, Panamá y otros países de Centroamérica, que han vivido esta problemática, pero que la han resuelto. Lo peor que podemos hacer en este momento de crisis es ponernos a buscar culpables o responsabilizar de esta situación a unos y a otros. Es momento de implementar la nueva ley de energía que recién entró en vigencia para promover la inversión en energía, ya sea hidroeléctrica, eólica o de gas, para garantizar el abastecimiento, que de nada serviría si no se resuelve al mismo tiempo el problema de las pérdidas, porque sería como pretender llenar de agua un barril sin fondo. A los térmicos, cuyos contratos vencen el próximo año, desde hoy hay que ponerlos a competir en una licitación en condiciones favorables para el Estado y que evite caer el próximo año en una nueva crisis energética, porque en otros países se hacen bien las cosas y aquí estamos de crisis en crisis. ¿Será porque hemos tenido funcionarios, además de políticos, ineficientes? ¿Se deberá a las presiones de los grupos políticos y económicos ligados a los gobiernos? ¿O se deberá a la corrupción? Juzgue usted. Honduras está en nuestras manos. Hagámosla crecer.